Hola a todos, alumnos, padres, madres y demás curiosos. Bienvenidos al Fred Nobel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando ese confinamiento en casa? Nos hemos vuelto ya locos, nos hemos vuelto ya locos, nos hemos vuelto ya locos. ¡Os he dicho que sí! Bueno, ya sé que es bastante complicado, pero no os preocupéis porque traigo un nuevo vídeo para entreteneros. Hoy quiero hablaros de la poesía. Vamos a tratar la métrica, la rima, estrofas, las figuras literarias, cómo interpretarlas y sobre todo hablaremos de la evolución de la poesía a lo largo del tiempo. Así que nada, no me enrollo más y dentro intro. Bueno chicos, pues vamos a empezar diciendo que la poesía es un género literario que busca, a través de las palabras, expresar una idea de forma artística. Se caracteriza principalmente por el uso de la rima y de la métrica en sus versos, que son cada línea o enunciado que escribe el poeta, formando a su vez diferentes estrofas. Podemos conocer fácilmente la métrica de un poema midiendo las sílabas de las palabras que conforman cada verso, y según el número de sílabas, el verso tendrá un nombre diferente. Podemos encontrar versos bisílabos, trisílabos, tetrasílabos y así hasta alejandrinos, que son los que tienen 14 sílabas. Por eso es importante saber separar bien las palabras en sílabas para calcular la métrica de cada verso. Y cuidado con los diptongos y los hiatos que los expliqué en el vídeo anterior, vete a verlos si todavía no los controlas. Hay algunas normas especiales que debemos tener en cuenta a la hora de medir la métrica de cada verso. Por ejemplo, si la última palabra del verso es aguda, debemos añadir una sílaba extra a la medida de ese verso. Y por el contrario, si la palabra fuera esdrújula, restaremos una sílaba a ese verso. Con las llanas se quedarían igual. Y por último, a la hora de medir la métrica de los versos debemos tener en cuenta las sinalefas, que se producen cuando tenemos dos palabras que van seguidas en el mismo verso, una acaba en vocal y la siguiente empieza también por vocal. De esa forma pasarían a conformar una misma sílaba. Os pongo un ejemplo. En el verso Pedro estuvo caminando no tenemos 9 sílabas, sino 8, ya que se produce una sinalefa entre las sílabas dro y es. Hay que explicar también que hay dos tipos de poesía. Tenemos por un lado la prosa, que suele ser más libre en cuanto a métrica y rima, y por el otro lado el verso, que es lo más conocido, ya que es donde abunda más las rimas y también la importancia de la métrica. Respecto a la rima tenemos asonante y consonante. La rima asonante es aquella donde las últimas palabras del verso solamente concuerdan en el sonido de las vocales. Por ejemplo, cuna y dura, o mano y volando. En cambio, en la rima consonante nos encontraremos que las últimas palabras de cada verso coincidirán en el sonido no solo de las vocales, sino también de las consonantes, como por ejemplo en las palabras camino y destino o ojos rojos. Hay muchas formas de clasificar los poemas, pero una de las más comunes es hablar de arte menor y arte mayor. Arte menor serán aquellas que tengan versos de 8 sílabas o menos, y en cambio arte mayor estaremos hablando cuando tengamos versos de más de 8 sílabas. Así, dependiendo de esto, como de su rima y su métrica, podemos clasificarlos en pareados, tercetos, cuartetos, pero en la lírica española probablemente el modelo más utilizado ha sido el del soneto, que son 14 versos en decasílabos, o sea, de 11 sílabas, con rima consonante, formados por 2 cuartetos y 2 tercetos. También otro modelo de poema muy típico era el romance, del que os hablaré un poquito más adelante, pero primero quiero hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias son recursos de los autores para expresar sus emociones, y es que, aunque no lo he mencionado antes, la poesía se trata de eso. Como dice la famosa cita de Frida Kahlo, amurallar el sentimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior, es decir, supone un desahogo escribir poesía. Normalmente estamos buscando expresar una emoción o un acontecimiento que nos atormenta. Y es por eso que la temática que predomina en la poesía normalmente es de desamor, de tragedia, de romance, aunque podemos encontrar también otras temáticas. Hay muchísimas figuras literarias, pero yo voy a ir enumerando las que considero más importantes y os pondré un ejemplo para que os quede claro.
Primero, la metáfora, probablemente el recurso literario más utilizado en poesía en general. Se trata de la relación sutil entre dos ideas diferentes. Si yo, por ejemplo, digo que tenía los ojos verde selva, estaré hablando de que sus ojos son de color verde. O también puedo decir otro ejemplo, cabellera hecha noche, pues estoy hablando de una cabellera muy oscura, de color negro. 2. La comparación, importante no confundirla con la metáfora. En este caso estoy hablando también de dos conceptos y los estoy comparando, como su propio nombre indica, pero de una manera mucho más explícita. Por ejemplo, si yo digo que alguien es frío como el hielo. 3. La personificación o prosopopeya. Se trata de dar cualidades humanas a objetos inanimados que normalmente no las tendrían. Por ejemplo, si yo hablo de que el reloj me canta o me grita las horas, un reloj de por sí no canta ni grita, ¿de acuerdo? 4. La hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿vale? Por ejemplo, si alguien dice que suspendió un examen y lloró ríos de lágrimas. Número 5. La anáfora, que es muy sencilla, consiste en la repetición en el mismo verso de un mismo sonido o palabra. Por ejemplo, ni rojo, ni azul, ni verde, las paredes habían perdido todos sus colores. Número 6. El epíteto, es cuando utilizamos un adjetivo para acompañar a un nombre que normalmente no utilizaríamos en un contexto normal. Por ejemplo, rudo camino, estaré hablando de un camino difícil, complicado. O si digo la dulce espera, normalmente esperar no es algo dulce, ¿no? Al sabor, es algo incómodo. En este caso estoy dándole el significado contrario. 7. La sinestesia, que consiste en atribuir una sensación ya sea olfativa, auditiva, de gusto, táctil o visual a una idea o un objeto que normalmente no le corresponde. Por ejemplo, si yo digo el amargo pasado, estoy hablando de un pasado que no quiero recordar, pero no es amargo de sabor literalmente hablando. O también puedo decir suavizó la tormenta, en este caso sería un recurso táctil para decir que la tormenta terminó. Número 8. La aliteración. En este caso lo que se repiten son sonidos a lo largo del verso que provocan un efecto sonoro cuando lo leemos. Por ejemplo, en el verso los suspiros se escapan de su boca de fresa, predomina mucho la utilización del sonido S. 9. La antítesis, donde el autor busca llamar la atención del lector formando dos ideas totalmente contrarias en el mismo verso. Por ejemplo, si digo me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Número 10. El hipérbaton, que consiste en desordenar una frase adrede para formar así una métrica concreta o lograr una musicalidad diferente. Por ejemplo, en la frase del salón en el ángulo oscuro, en vez de decir en el ángulo oscuro del salón. Y por último, número 11, el oxímoron, donde el autor pretende destacar una situación juntando dos palabras totalmente contrarias, es semejante a la antítesis. Por ejemplo, si yo hablo de un silencio ensordecedor, es contradictorio, porque algo ensordecedor es algo que hace mucho ruido. Estoy hablando realmente de un silencio sepulcral. Muy bien, chicos, y ahora que os he dado los instrumentos para poder entender un poco mejor la poesía, vamos a llevar a cabo el análisis de un poema que a mí me gusta mucho. Se llama El romancero sonámbulo de Federico García Lorca, un poeta que probablemente es uno de los más importantes de la generación del 27 y a su vez de la lírica española en el siglo XX. Aunque es más comúnmente conocido como el verde que te quiero verde. Y he elegido este poema porque aparte de ser uno de mis favoritos de Lorca, también es de los más conocidos y me sirve muy bien para explicaros la diferencia entre el análisis, la intención que tiene el autor al escribir la obra y la interpretación que podemos darle a un poema. En este caso estamos hablando de un poema de arte menor de carácter lírico-narrativo, ya que Lorca no solo se preocupa por embellecer los versos, sino que a través de ellos nos cuenta una historia trágica. En cuanto a su estructura, hay que destacar que es un poema bastante extenso, con una gran cantidad de versos, octosílabos, es decir, en arte menor, y la rima que utiliza es asonante, rimando solamente los versos pares y quedando libres los impares.
Y es curioso porque este poema, a pesar de no tener una rima muy destacada, remarca mucho cada verso y la métrica está muy bien medida, de forma que tiene un ritmo muy continuo y muy bien marcado. Respecto al tema, no os dejéis engañar por el verde que te quiero verde, porque en este caso lo que es un color que normalmente se atribuye a la esperanza está hablando de todo lo contrario. Es un poema trágico que cuenta una historia bastante dramática y en este caso el color verde hace mención más bien a la muerte. La historia habla de un contrabandista que quiere ir al encuentro de su amante, que está esperándole en el balcón. Él huye desesperado intentando llegar al encuentro de su amada, pero finalmente la muchacha, tras una larga espera, acaba suicidándose, terminando en un final muy trágico. Y es importante entender el lenguaje poético que utiliza García Lorca para expresar todo esto. Por ejemplo, hay que saber que la luna y la plata para Lorca simbolizan la muerte. Cuando dice bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Está hablando de la muerte de la chica. Otra metáfora también podría ser cuando habla de su cuerpo de fría plata, su cuerpo inerte ya fallecido. O por ejemplo, cuando habla de la chica con la sombra en la cintura, nos hace ver que está esperando en el balcón y esa sombra es la tarde que languidece y pasan las horas mientras el chico, el amante, no llega a su encuentro. También hace uso de hipérboles, como cuando dice que 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, refiriéndose a la herida de muerte que ha recibido el contrabandista por la cual no podrá llegar al balcón a ver a su amada. Y por último, simplemente mencionar que hay anáforas, repitiendo la palabra verde constantemente, que hace alusión a la muerte, y también una literación muy marcada en el poema, sobre todo del sonido R, que en este caso genera mucha tensión. Y es que, al igual que en el ejemplo anterior que os puse de la literación, donde el sonido S suaviza un verso, en este caso Lorca busca lo contrario, genera una tensión a través del sonido de las palabras que utiliza, provocando que la historia tenga un matiz mucho más trágico. Y sin meterme mucho más en profundidad respecto al análisis del poema, quiero hablaros de la interpretación, de cómo dependiendo del contexto podemos entender un poema de una forma totalmente diferente, pero sin confundirlo nunca con la intención del autor cuando lo escribió. Y por ejemplo, quiero hablaros de algunas canciones que se han hecho de este poema, en la cual diferentes artistas nos dan una versión completamente alternativa. Tenemos por ejemplo la versión de Manzanita y Ketama, que cantan una rumba y si os fijáis tiene un rollo como bastante alegre, mucho más positivo de lo que realmente es el poema. No sé vosotros, pero yo en esta canción no veo la tragedia por ninguna parte. O podemos escuchar también una versión que tiene el cantante español Manuel Carrasco, con un toque un poquito más flamenco, que igualmente a mí se me antoja muy alegre. Y quiero resaltar que no lo estoy criticando, al revés, me parece legítimo y creo que es una manera de dar al poema otra versión y acercarlo también más a la gente. Pero quiero hablaros también de una tercera versión donde se utiliza esta canción en la serie famosa española La Casa de Papel. Y es que creo que esta versión, cantada e interpretada por la artista Amparo Lagarés, es más próxima o se acerca mucho más a la intención que tenía García Lorca cuando escribió el poema. Ahora os pondré una parte de la escena donde utilizan esta canción para que lo entendáis mejor, pero en resumen estamos hablando de una reinterpretación del poema. En este caso, el verde que te quiero verde hace mención al dinero. Son un grupo de ladrones que están fabricando dinero para llevárselo del Banco de España. Pero a su vez no pierde ese matiz trágico, ya que estamos presenciando un final de temporada donde uno de los personajes más carismáticos de la serie va a morir. Y además nos transmite muy bien esa angustia a través de escenas donde los ladrones están intentando cavar un túnel para escapar de la situación y se dramatiza mucho y se recalca la muerte del personaje que os he mencionado antes. No os voy a contar más porque tampoco quiero hacer demasiado spoiler, así que si no habéis visto la serie, saltaos esta parte. Sé que te quiero verde, verde viento y verde rama. Viene con el pez de sombra y abre. Y quería mencionar también que este no es el único poema que ha sido convertido en canción, sino que tenemos numerosos ejemplos y voy a destacar algunos, como por ejemplo el caso de La canción del pirata, escrito por José de Espronceda,
que es adaptado a una canción bastante rockera, bastante metalera, muy chula, del grupo Tierra Santa. 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero mercantil. Y otro ejemplo, también muy conocido en España, podría ser del cantante Serrat, que hace una versión del poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y sé que algunos os estaréis preguntando, pero Alfredo, ¿por qué todos los poetas que estudiamos en el colegio o en el instituto son tan antiguos, del siglo pasado? Es algo como muy viejuno, muy pasado de moda. ¿Es que no hay poesía moderna? Sí que hay, pero voy a hablaros de la que yo considero, en mi opinión, que debería estar peor valorada. Incluso diría más, no se debe llamar poesía como tal. Y sí, amigos, os estoy hablando de la poesía de Instagram o de las redes sociales en general que predominan mucho hoy en día. Ya sea por Twitter, Facebook, Instagram o otras redes sociales, podemos encontrar un montón de autores que plasman sus ideas a través de estos medios. Y no quiero generalizar ni que se malinterprete esta opinión, porque las redes sociales bien utilizadas son muy buenas. En este mundo tan globalizado ha supuesto una oportunidad para mucha gente de expandir sus ideas, sus expresiones artísticas, sus dibujos, sus poemas, lo que sea, a través de estas redes sociales que nos hacen llegar a mucha más gente en un tiempo mucho más corto. Y esto antes era imposible, es algo bueno. Pero por desgracia lo que Internet y las redes sociales nos dan en cantidad también lo perdemos en calidad, y esto es como el que va a buscar oro al río con un filtro y tiene que ir poco a poco buscando entre mucha tierra para lograr encontrar una pepita de oro. Hay que saber diferenciar la morralla de lo que no lo es, de lo que de verdad sí que vale la pena. Y de nuevo no quiero generalizar porque sí, claro que hay muchos autores muy buenos de poesía, pero la mayoría que utilizan estos medios en las redes sociales para expandir sus ideas, digamos que a mí me dan un poquito de cringe. Pero antes de que os echéis a mi cuello, por favor, dejadme explicarme. En primer lugar, hay que destacar que el mensaje de estos poetas de Instagram se simplifica muchísimo, y esto tiene sentido, ya que en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, solamente posees 140 caracteres para escribir el mensaje, o en Instagram se hace normalmente a través de una foto en blanco o en negro con 3 o 4 versos compuestos por escasas palabras. El caso es que todo de lo que os he estado hablando antes desaparece, no hay métrica, la rima brilla por su ausencia, se toma demasiado en serio a sí misma y en general creo que se abusa un montón de un lenguaje muy vulgar, demasiado banal, y hay una ausencia tremenda de figuras literarias. Se confunden temáticas como el amor o el desamor con cosas más bien sexuales o muy extravagantes que en mi opinión causan una sensación bastante desagradable y no dan mucha credibilidad a lo que se lee. Pero Alfredo, ¿y entonces por qué triunfa tanto? Bueno, pues la razón es muy sencilla. La poesía venía entendiéndose como algo muy complejo y solo al alcance de algunos eruditos que lograban entenderla y estudiarla. De modo que los mensajes se simplifican al máximo, se vuelven más directos, sin misterios ni rodeos, y por lo tanto no tienen la necesidad de ser interpretados. Se intenta acercar la poesía a la gente más en general, de una manera que lo puedan entender más fácilmente y con un mensaje con el que es mucho más fácil empatizar el público general. Pero es que la mayoría de veces son mensajes muy obvios, demasiado obvios. Es como cuando lees el tarot, en plan de, oh sí, yo soy Leo y soy muy amigo de mis amigos y además soy muy simpático y me gusta charlar con la gente. Es estúpido, es absurdo. ¿Quién no se considera muy amigo de sus amigos? Son cosas con las que cualquiera empatiza muy fácilmente. Por eso triunfa esta especie de micropoesía, porque la gente hace off en su cerebro, no necesita pensar, no necesita interpretarla cuando la está leyendo. Funciona igual que la telebasura de ciertas cadenas de televisión donde se emiten programas televisivos lamentables donde se habla de lo más inmundo del ser humano. Pero Alfredo, la culpa es de ellos por crear este tipo de contenido. No. Ese tipo de programas existe porque tienen audiencia.
Y a su vez, este tipo de poemas existen porque acumulan me gustas y ventas. La culpa es del consumidor. Hay que ser un poco más crítico con lo que vemos por la tele o con lo que leemos y lo que encontramos en internet en general. Pero Alfredo, si son tan malos, ¿por qué venden libros y las editoriales les publican? Bueno amigos, las editoriales no dejan de ser también una empresa y obviamente, aunque es un poco lamentable, si tú tienes un montón de seguidores ya en redes sociales, está claro que si publicas un libro va a ser vendido, por lo tanto vas a obtener muchos beneficios como editorial. No es ningún misterio. Por desgracia, se valora más el hecho de que tú puedas llegar a vender que la calidad de tu contenido. Y aunque estoy de acuerdo en que los tiempos cambian, y yo soy el ejemplo, que soy un profesor que está intentando impartir algo de conocimiento a través de una aplicación como YouTube, creo que esa no es una razón para desvirtuar algo tan bonito y tan histórico como la poesía. Y es que a todos aquellos que vengan con el argumento de es que la poesía era para unos cuantos sábelotodos y ahora lo hemos vuelto terrenal y está al alcance de todo el mundo, eso no debería ser algo de lo que jactarse, ya que es como decir que tú prefieres comer en el McDonald's o en el Burger King antes de ir a la hamburguesería de tu barrio donde lo hacen todo con productos caseros. De nuevo, sin generalizar, porque estoy seguro de que hay muchos autores muy buenos que también difunden sus obras por Instagram y otras redes sociales, creo que no debemos llamar erróneamente poesía a algo que no lo es. Yo por ahí no paso. Y repito por última vez que esta es mi opinión y si tú tienes una diferente me parece igualmente respetable. Pero bueno, voy a parar ya de criticar, no va a ser todo hate y quiero también comentar que hay esperanza para la poesía en la actualidad. Y es que no todo iban a ser malas noticias y yo creo que todavía a día de hoy la poesía vive a través de la música. Igual que en los ejemplos anteriores os he explicado algunos poemas que fueron convertidos en canciones, creo que hay muchas canciones que en sí mismas son poemas. Y una vez más no quiero generalizar, no estoy diciendo que toda la música sea poesía porque es obvio que no. Quiero mencionaros algunos artistas españoles que a mí particularmente me gustan mucho, cada uno con su estilo, como por ejemplo Fito, Joaquín Sabina o a través del grupo Extremo Duro, el poeta Chinato, cuyas letras están cargadas de contenido poético. Y os pongo algunos clips a continuación de las diferentes canciones y temas a los que me refiero. No os preocupéis que en la descripción del vídeo vais a tener los links a los vídeos para poder escuchar las canciones completas. Y yo jamás te olvidaré, tú acuérdate también de mí. Nunca se para de crecer, nunca se deja de morir. Lo peor del amor es cuando pasa. Cuando al punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas, escuchar en la mente social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Sin embargo, creo que sin ningún tipo de duda lo que más se acerca a lo que fue la poesía original, la poesía clásica a día de hoy en el mundo musical es el género del rap. Y puede gustarte más o menos este género musical. En mi caso, los que me conocen sabéis que soy muy rockero, pero eso no quita que yo valore con mucha importancia lo que significa el rap en cuanto a la palabra como instrumento de cambio o protesta, y creo que este era el espíritu de la poesía clásica. Y es que podemos encontrar un montón de diferencias con toda esa poesía de Instagram. En el rap sí que hay una métrica, una gran importancia del ritmo sustentado por una base musical y además hay mucho protagonismo de la rima, algo que parecía que se había perdido. Y en este caso, aunque a lo mejor no haya tanto uso de figuras literarias como en la poesía clásica, se mezclan los mensajes muy directos con siempre un trasfondo más importante y que invita más a la reflexión cuando escuchas una canción de este estilo. Y quiero citar simplemente como anécdota que Bob Dylan en el año 2016 obtuvo un premio Nobel de literatura. Sí, de literatura. Cito textualmente, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana.
igual va a resultar que la música, la poesía y la literatura no están tan lejos la una de la otra, sino que se influyen unas a otras. Y volviendo al rap, voy a intentar mencionaros algunos de los artistas que yo considero que han sido más importantes o que mejor han plasmado este concepto de poesía como música. Y para intentar ser lo más objetivo que pueda, también tengo que decir que no todo el rap es obviamente poesía. Hay mucha abundancia también de letras muy vulgares, muy soeces y mensajes que realmente no dicen nada más allá de que yo soy mejor que tú y molo más y todo eso. Pero creo que está a la mano de algunos artistas como Sharif, que fue uno de los primeros, o KCO como uno de los representantes más importantes del grupo Violadores del Verso, que a día de hoy sigue haciendo carrera musical y al que respeto muchísimo. Son algunos de los ejemplos de raperos que a través de sus letras han logrado emocionar y expresar ideas muy filosóficas o muy poéticas, incluso hablando del propio arte de la escritura. Sentado en un bar de cualquier parte del planeta, invoco a mi musa encima de una servilleta. Sé que no es buen sitio para una mujer coqueta, mas cualquier papel alivia si la inspiración aprieta. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Sutil, solamente en estos dos trozos, en estas dos estrofas, hay más poesía que en todo Instagram. Y por otro lado, aunque no es español, quiero hacer mención a un artista que es mi puertorriqueño favorito. No, tú no. Me refiero a René, más conocido como Residente o el grupo Calle 13. Este artista, injustamente muchas veces conocido por una canción de reggaetón que sacó en sus comienzos, en mi opinión destaca en sus letras y tiene una manera de componer y cantar muy emotiva. Su discografía es una auténtica pasada y por citar algunos ejemplos voy a hablaros del tema La Bala, donde hace una personificación brutal contando la historia a través de una bala de pistola que hace una crítica a la sociedad y todo lo que es la industria armamentística. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. O los temas de Latinoamérica y Me Vieron Cruzar, donde Residente hace un canto a la libertad, donde promueve esa unión del pueblo latinoamericano en contra de la supremacía norteamericana. Aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Y con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso, ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Pero volviendo a España, quiero destacar el que para mí es el rapero probablemente más influyente y conocido a nivel mundial en cuanto a poesía y música se refiere, que es el artista de Alicante, Nach. Creo que este artista, que además de rapero es sociólogo, es uno de los que mejor ha logrado plasmar en sus letras la idea de poesía musical. Su discografía es también muy extensa y podríamos estar escuchando temas muy buenos durante un montón de horas, pero quiero destacar sobre todo tres temas principales. En primer lugar, tiene una canción llamada Efectos Vocales, donde el rapero hace un alarde de lo que significa cantar, componer y recitar, en el cual demuestra una maestría genial, ya que hace una canción dividida en tres partes donde rapea utilizando solo la vocal A, la O y la E. Que el deber de entretenerme pertenece, el deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen, respétenme, dejen de verter pestes, seres terrestres, ven que me eleven trentes celestes. Es una pasada. Pero creo que probablemente sus temas más destacados podrían ser, por un lado, Manifiesto, donde el autor hace una crítica social muy elevada, con un montón de simbología y recursos literarios que no son tan comunes de escuchar en la música actual. Y se esconden en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones, siempre metiéndose en marrones, su materia gris en blanco, un futuro negro augura, mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones. Las rimas además son constantes, de mucha calidad y no exentas
de significado. Trata temas muy variados, no solamente de amor o desamor, sino también de la marginación social o la crítica hacia el sistema en general. Creo que hace honor a ese dicho de que el rap es R de revolución a actitud P de poesía. Rap como entretenimiento que agita el pensamiento, así alimento a la generación Nintendo porque... Y por otro lado tiene un tema llamado El idioma de los dioses, donde hace una metáfora brutal, una personificación continua de una metafísica en la cual habla de la propia música. Es como una especie de homenaje donde el artista agradece a la propia música y todos los artistas que la han ido inspirando a que pueda él mostrar sus sentimientos y sus ideas a través de ella. Y creo que esto lo recalca y lo hace evidente en una frase que resume todo el tema, cuando dice: solo tú, refiriéndose a la música, haces eficaces todas las frases que diga. Amiga, solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi vida en la fatiga. Solo tú haces realidad los sueños que yo persiga. Es una auténtica maravilla y digno de admiración. Yo no sé si Nach, igual que Bob Dylan, se merecerá un premio Nobel de literatura, pero me atrevo a decir que no sería ninguna locura plantear esto. Y bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho. Creo que me ha quedado a lo mejor un vídeo demasiado largo, pero bueno, por favor, si os ha gustado, dadle un like, dejar en comentarios los poemas, los raperos que os gustan, cuáles son las frases que recordáis y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, por favor. También os recuerdo que podéis dejarme en comentarios los próximos temas de los que os gustaría que hablase en los próximos vídeos. Esto ha sido todo, un saludo de Alfred Nobel y nos vemos muy pronto. Chao.